Querida iglesia, cuando hablamos del divorcio no estamos tocando un tema abstracto ni lejano, ¿no? Estamos hablando de vida, estamos hablando de almas, estamos hablando de corazones rotos, estamos hablando de promesas fallidas, de esperanzas que parecían eternas y terminaron hechas pedazos, destruidas. Pero también estamos hablando de un Dios que no deja a sus hijos sin dirección, de un Dios que no deja a sus hijos sin consuelo, sin paz. ¿Es válido que una persona se vuelva a casar después de haberse divorciado por una causa justa, como lo es la infidelidad de su cónyuge? Y la respuesta que la palabra de Dios nos da es clara, con claridad, con compasión. Es sí. Sí, es totalmente lícito, hermano. Cuando un matrimonio ha sido quebrantado por la traición del adulterio, la parte inocente está en libertad, en total libertad para comenzar de nuevo, con la bendición de Dios. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aquí hay una verdad, hermanos, solemne. El matrimonio es una unión que Dios mismo establece. Es una alianza sagrada que el hombre no debe romper a la ligera. Por eso, cuando alguien se separa de su esposo o de su esposa, sin una causa legítima, y luego decide unirse a otra persona, lo que está haciendo es violar ese pacto. Está violando ese pacto. Aunque un juez terrenal firme un papelito en el que ponga divorcio, a los ojos de Dios, esa unión sigue en pie, esa unión sigue vigente, hermano, a menos que haya una razón que Dios mismo ha autorizado. Por mucho que tú tengas un papelito de un juez que te diga que estás divorciado, por mucho que te ponga en el DNI divorciado o separado, da igual. A los ojos de Dios, ese matrimonio sigue vigente. Y esa razón, y la única que Jesús menciona como excepción, es la infidelidad conyugal. ¿Por qué es diferente este caso? Porque no es el ser humano quien decide romper la unión. No es el hombre, no es la mujer quien decide romper esta unión, sino que es Dios. Es Dios quien, al haber sido traicionado el pacto, permite que se dé por terminado. Dios mismo es quien permite que ese pacto se dé por terminado. En los tiempos antiguos, mi hermano, el adulterio se castigaba con la misma muerte. Con la misma muerte. La relación quedaba totalmente rota, no solo en espíritu, sino físicamente. Hoy, aunque ya no se aplica esa pena, la gravedad del pecado sigue siendo absolutamente la misma. No ha cambiado. Es el mismo pacto sagrado. Y Dios sigue reconociendo el derecho del inocente a quedar totalmente libre del pacto que fue violado. Jesús fue muy claro en su enseñanza. No todo divorcio es válido, pero hay una excepción. Y esa excepción hace toda la diferencia. Esa excepción lo cambia todo, mi hermano. Jesús dice, nadie debe divorciarse, excepto si ha habido fornicación. Si el divorcio ocurre por esa causa, hermanos, entonces la persona no está atada a una vida de soledad, ni tampoco, ni mucho menos condenada a cargar con una culpa que no cometió. Está totalmente libre para rehacer su vida. Está totalmente libre para rehacer su vida y con la bendición del Señor. En los textos de Mateo 5 y Mateo 19, Jesús utiliza el término griego apoluo, que no significa solo separarse, no, sino significa liberar completamente, soltar, dejar ir, despedir. ¿Qué sentido tendría, hermano, usar? ¿Qué sentido tendría que nuestro Señor utilizara esa palabra si luego la persona no se puede volver a casar? ¿Qué sentido tendría? ¿Cómo puede alguien estar libre si aún sigue atado? Hermano, yo sé que este tema toca fibras muy sensibles, muy delicadas para muchos hermanos, y lo abordamos no con orgullo ni con dureza, sino con compasión y reverencia por la verdad de la palabra. No todos piensan igual en esto. Y debemos mostrar amor hacia nuestros hermanos que difieren en este punto. Pero debemos ser fieles a lo que la Escritura nos enseña con claridad. Nuestro Dios no es solo un Dios de justicia. Nuestro Dios, hermanos, es también un Dios de gracia. Un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y cuando una persona ha sido herida, cuando una persona ha sido traicionada, ha sido abandonada, Dios no le exige que viva en soledad perpetua. No. Él le ofrece restauración. Nuestro Dios le ofrece restauración, nuestro Dios le ofrece un nuevo comienzo en la gracia de Dios. No estamos promoviendo el divorcio. Nosotros no estamos promoviendo el divorcio, al contrario, estamos reafirmando la seriedad del matrimonio. Estamos diciendo que es un pacto sagrado, que no hay que tomarlo a la ligera. Pero también creemos en ese consuelo que Dios da al que ha sido herido injustamente. Porque nuestro Dios ve, nuestro Dios comprende, nuestro Dios liberta, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y entonces nosotros también creemos en el consuelo de nuestro Dios para esas personas que han sido heridas. De hermanos y hermanas que lloran, hermanos, en silencio, preguntándose si hay esperanza para ellos. Hermanos y hermanas que lloran preguntándose si para ellos habrá salida después de ese trágico matrimonio vivido, si aún hay lugar para ellos en el plan redentor del Señor. Imaginemos una pareja que no conocía a Cristo. Una pareja separada por diferencias irreconciliables.
por diferencias de caracteres, sin conocer la verdad ni tener la guía del Espíritu Santo. Ellos se divorcian, como tantos en este mundo quebrantado, perdido, corrupto, depravado. Y tiempo después, el hombre, hermanos, rehace su vida con otra mujer. Y legalmente se casa con ella. La mujer, la exmujer del hombre, la primera mujer, después del divorcio escucha el Evangelio. Cristo toca su vida y la transforma, regenera esa vida. Ahora es una hija de Dios, legítima hija de Dios en Cristo. ¿Pero qué puede hacer ella con su pasado? Está atada por siempre a un vínculo que su esposo ha profanado sin arrepentimiento. ¿Debe resignarse ella a vivir sola por el resto de su vida por una decisión que ella ni tomó ni provocó? ¿Será esta la voluntad del Dios de gracia y de verdad? ¿No será más bien que cuando el hombre cometió adulterio, al unirse a otra mujer sin causa bíblica, él mismo rompió el lazo matrimonial que tenía con su anterior esposa? ¿No será que en ese momento su primera mujer, esa mujer, quedó libre ante los ojos de Dios, no por decisión humana, sino por la justicia divina? Ahora esa mujer es libre, no para hacer lo que le plazca, sino para vivir en obediencia, sí, pero también en libertad, total libertad. Esa mujer ha sido regenerada, su alma ha sido regenerada, ha recibido la gracia de nuestro Dios y ahora puede rehacer su vida. Como enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. En este caso, hermano, la muerte del vínculo ha ocurrido a través del pecado del adulterio. Ahora es Dios quien permite que ella pueda mirar al futuro sin temor. Es Dios ahora quien permite que ella pueda mirar al futuro sin culpa, sin cadenas. Libre, totalmente libre. Y ahora pensemos aún más allá. Vamos todavía a enreversarlo más. El hombre, su exmarido, con su nueva esposa, ¿no? Quienes han tenido hijos en su nuevo hogar, llegan un día a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Son salvos, son hijos de Dios, legítimos. Y todos los tres, la primera mujer, la segunda mujer y el hombre, y todos los hijos, están en la misma iglesia. ¿Debemos forzar a este hombre a abandonar su familia actual para volver con su antigua esposa? ¿Destruir un nuevo hogar para reparar el anterior? Hermano, el Evangelio no es un instrumento de confusión. Nuestro Dios no se contradice. Él no nos llama a deshacer el presente, sino a redimirlo. Si bien el pasado fue desordenado, fue un caos, fue un desastre, ahora que hay luz, debemos caminar conforme a esa luz. Ese hombre con su nueva esposa debe permanecer fiel en su nuevo hogar. Ese hombre con su nueva esposa debe criar a sus hijos en el Señor. Ese hombre con su nueva esposa debe vivir en arrepentimiento por su antigua vida y vivir en fidelidad. Y su exmujer, por su parte, debe ser honrada por su paciencia, por su fe, y si Dios le abre una puerta, puede volver a casarse con un hombre piadoso en el Señor. Es totalmente libre, siempre que sea en el Señor. Surge la confusión cuando no se acepta que el adulterio anula el vínculo matrimonial. Ahí es donde surge esa confusión. En tal caso, aquella primera mujer debería permanecer soltera hasta la muerte de su ex esposo. Y la unión entre ese hombre y su segunda mujer continuaría siendo considerada una relación adúltera. Eso solo sería cierto si nosotros negáramos la validez del divorcio por causa del adulterio. Pero para nosotros ese adulterio es como la muerte en el antiguo pacto. Ese adulterio rompe el vínculo por completo. Dado que sostenemos que Cristo permitió el divorcio en caso de infidelidad, entendemos que el matrimonio entre esa nueva pareja, aunque en su origen fue un acto de adulterio, sí, pero se vuelve legítimo una vez que ese adulterio rompe el antiguo vínculo con la primera esposa. Si la primera esposa queda en libertad de contraer nuevo matrimonio, estamos hablando, hermanos, de licencias para pecar. No, estamos hablando de un Dios que conoce el corazón y que no pone cargas, donde Él mismo ha extendido su gracia. No debemos ser más estrictos que Dios. No seremos, hermanos, más santos por añadir mandamientos que Él no ha dado. Si Dios ha abierto una puerta, ¿quién somos nosotros para cerrarla? Y hay muchas iglesias que lamentablemente, por confusión, por desconocimiento, por mal interpretación de los textos, están cerrando puertas a hermanos que viven en esa agonía de no poder restablecer su vida, de ser obligados por lo que le están enseñando a quedarse solos. El divorcio, hermano, es siempre algo trágico, siempre, pero cuando ha habido infidelidad, cuando el lazo ha sido roto por el pecado, el Señor permite al inocente comenzar de nuevo su vida. No convirtamos, hermanos, en pecado lo que Dios ha permitido por su misericordia, por su gracia. No condenemos a la soledad a quien Dios ha liberado por completo. Que el amor, la verdad y la compasión, hermano, guíen nuestro juicio.